Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, glorioso. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre. Danos tu gracia, Padre Santo. Danos tu sabiduría, Señor, para hablar. No quites tu espíritu de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, Señor. Gracias. Bendigo la vida de los discípulos, Padre Santo. Bendigo la vida de las discípulas. Bendigo la vida de todos los que ven estos videos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llevando el Evangelio, yo quiero trabajar y al recibir mi premio, concédeme llegar. No importa que mi vida termine aquí, Señor. Mi petición es siempre, concédeme llegar. Concédeme llegar. Concédeme llegar. Y estar eternamente a tu lado, Señor. Concédeme llegar. Concédeme llegar. Y estar eternamente a tu lado, Señor. La sangre que vertiste mi ser pudo limpiar. Y así, Señor bendito, concédeme llegar. Si otros se detienen, cansados ya de andar, mi petición es siempre, concédeme llegar. Concédeme llegar. Concédeme llegar. Y estar eternamente
a tu lado, Señor. Concédeme llegar, concédeme llegar y estar eternamente a tu lado, Señor, en compañía de aquella inmensa multitud, con un vestido blanco, concédeme llegar, lavado con la sangre de Cristo mi Señor. Mi petición es siempre, concédeme llegar, concédeme llegar, concédeme llegar y estar eternamente a tu lado, Señor. Concédeme llegar, concédeme llegar y estar eternamente a tu lado, Señor. Las bodas del Cordero se van a celebrar y yo estoy invitado. Concédeme llegar, al ser arrebatado, presente ahí he de estar. Mi petición es siempre, concédeme llegar, concédeme llegar, concédeme llegar y estar eternamente a tu lado, Señor. Concédeme llegar, concédeme llegar y estar eternamente a tu lado, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre Santo. Concédenos llegar, Señor. Que no nos quedemos en medio camino, Padre. Amén, hermanos, a todos. Amén, 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 amén. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Estamos en la primera parte, hermano. La importancia de la autoridad. Cómo el hombre ha desechado y se ha salido de la autoridad divina y ha puesto su propia autoridad. Desde el momento en que el hombre se revela en el huerto del Edén, pierde la autoridad. Y desde el momento que Israel pide rey, porque no quiere que el Señor reine sobre ellos. Estas enseñanzas son las que debe recibir una persona que está recién bautizada, para que crezca correctamente. Desafortunadamente se le da a los pastores y los pastores la interpretan de una manera equivocada porque siguen queriendo tener el control de la autoridad. Pero cuando un niño entiende esto, hermano,
va a respetar a su papá, va a respetar a su mamá. Hoy no saben qué hacer porque no entienden que ellos abrieron la puerta de atrás. Jesús nunca abrió la puerta trasera. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero hoy tenemos mucha gente fuera de las iglesias, inclusive gente cambiándose de instituciones, porque ya para ellos es insoportable el trato que le dan los llamadas autoridades. Porque no entienden que la autoridad es de Dios. Porque no entienden el papel de una autoridad delegada, pero más adelante veremos lo que es la autoridad delegada. Lo importante es entender de dónde sale la autoridad. Y cuando el apóstol le da a los romanos esta porción de la palabra, o sea, que el cristianismo no está para pelear contra las autoridades políticas, ni contra las autoridades religiosas, ni contra las autoridades económicas. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos deberes para con ellos. Porque ellos muy fácilmente se desubican. Todos los hombres muy fácilmente los desubicamos y se nos da una porción de autoridad. Porque no entendemos. Porque nunca hemos tenido un contacto con la autoridad. Como autoridad. Porque queremos un Dios que solamente nos salve, nos dé, nos mantenga. Pero reconocerlo como Señor. Todos queremos un Salvador. Todos queremos un Dios. Pero como Señor, cambia completamente el panorama. Y eso es no entender la autoridad de Dios. Por eso muchas mujeres y muchos hombres desechan a su mujer y muchas mujeres desechan a su hombre porque no entienden la autoridad de Dios. Porque nunca los corrigieron en casa, nunca los disciplinaron. Y crecimos creyendo que podíamos hacer lo que nosotros queríamos. Y la importancia de la disciplina para reconocer la autoridad, para tener un encuentro con la autoridad. Y en ese momento en el que Pablo escribe la situación, esa situación, Roma está persiguiendo al cristianismo. Bajo el Imperio Romano creo que hubo como unas 12 o 13 persecuciones. Era tremenda la situación. Por eso cuando Jesús les habló acerca de la doble milla, de la segunda milla, era un problema que estaban enfrentando, porque si un soldado, un romano venía y te miraba a ti judío, y simplemente él decidía, hey, tú judío, llévame mis arreos y la mochila y todos sus instrumentos de guerra y todo lo que utilizaba, era que el judío le llevara una milla cargando todos sus instrumentos de guerra. Y eso les molestaba mucho. ¿Por qué? Porque los romanos estaban dominando. Cuando alguien domina a otro, le da órdenes, le da mandamientos. Y eso no había en la iglesia
del Nuevo Testamento. Eso lo vi en las instituciones. Por eso es tan importante. Dios jamás ordenó que la iglesia fuera una institución. El hombre, al ver las ventajas que podía tener, hizo del cuerpo de Cristo una institución. Por eso el Señor dijo, yo no soy institución, pero sí soy Dios de orden. Entonces, aquí podemos ver el orden de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero vamos a entender, por eso es la importancia de la autoridad, este capítulo 1. Vamos a entender qué es lo que ofende a Dios. Amén. Por eso, ayer mirábamos cómo es que Israel desechó a Dios para que reinase sobre ellos y decidió pedirle su nombre conforme a su corazón. Por eso es que en la ¿cómo se llama? En la iglesia del libro de los Hechos no se pedían ofrendas. El apóstol Pablo no pedía ofrendas para él. Él aceptaba lo que salía del corazón de los discípulos y se los mandaban a donde él estaba. Pero no era una tarifa que tenían que cumplir. No se pedían diezmos, se pedían ofrendas para las necesidades. Por ejemplo, cuando vino el hambre en Jerusalén, todas las iglesias de afuera juntaron una ofrenda para llevarle a los hermanos, no a los pastores, a los hermanos que estaban en necesidad. ¿Por qué? Porque Dios se encargaba del mantenimiento de cada uno de los que Dios enviaba. Vaya al capítulo 13 del libro de los Hechos y se va a dar cuenta cómo es que el Espíritu Santo habló mientras los principales adoraban a Dios en ayuno y en oración, y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. Y les impusieron las manos. Bueno, no los cargaron de cosas, iban caminando, hermano. Ellos entendían que mientras menos carga llevaran de peso, ellos entendían que no debían llevar alforja, ni 2 túnicas, ni 2 capas, ni nada, porque iban caminando. Y así salieron, y así partieron. Porque cuando Dios manda, Dios suple. Sin necesidad de estar demandando. Eso es un organismo vivo. ¿Qué pasa cuando tú te golpeas un miembro de tu cuerpo? Todo el cuerpo reacciona y todo se concentra en el miembro golpeado para que el dolor se quite. Yo no sé si has experimentado lo que muchos hemos experimentado. A veces nos golpeamos y en lugar de quejarnos le damos gloria a Dios por el golpe y al instante el dolor se quita. Un día revisando la estructura, la construcción de la segunda iglesia en Hermosillo, la escalera se corrió, yo caí del primer piso hacia abajo y caí pensando que me iba a quebrar porque llevaba el pie apoyado en la escalera. Entonces pensé que me iba a lastimar ese pie, entonces en el aire saqué mi pie y clamé y caí sobre el pie izquierdo porque la escalera, el pie derecho porque la escalera iba en el pie izquierdo y se me quebró el calcáneo, se me partió el calcañar. Pero yo caí, hermano, dándole gracias a Dios. El dolor que entró en ese momento en la partida fue intenso,
Pero una vez que me postré inmediatamente con el dolor desapareció. Y así nos fuimos. Llegamos al hospital y el dolor desapareció. Y me tomaron una placa y el calcáneo estaba partido en dos. Y las enfermeras angustiadas, pónganle hielo, le debe estar doliendo mucho. Le decían, no me duele, no te hagas el valiente, decían, pónganle hielo. No estaba como no me acuerdo cómo se le llama, el ortopédico. Y llegó como hasta las 3 de la tarde. Toda la mañana estuve ahí. Le pusieron una regañada. Y cuando llegó el ortopédico me dice, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿te duele? No. ¿Cómo que no te duele? Es que soy creyente, le dije. He orado al Señor y el Señor quitó mi dolor. No puede serme. Tienes el calcáneo partido, me dice. No puedes estar sin dolor. Paz de Cristo. Esa es la función del organismo. Esa es la función de un organismo vivo. Una organización, tienes que darle orden al secretario, el secretario al tesorero. Y si es amigo del tesorero, fluye perfectamente. Pero si es enemigo del tesorero, si no le cae bien, se detiene la bendición. No hay. ¿Hay alguien en casa? Para que entienda usted, lo que Dios estableció fue un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto no puede ser una institución. Que Dios nos soporte así es otra cosa. Por eso, sométase toda persona a las autoridades. Y si en aquel tiempo tenían que someterse a César, pero someterse no quiere decir adorar ni hacer todo lo que César diga. Por eso es importante entender, en aquel tiempo eran magistrados, no había magistrados en la iglesia, se está refiriendo a la autoridad política de Roma. Paz de Cristo, déjenme quitarle el sonido. Aleluya. Pero hoy los hombres han transformado el organismo en una organización. Pero para nosotros es fácil someterse a las autoridades de una organización. Ustedes me miran aquí y piensan que yo estoy separado de la iglesia y que le estoy tirando a la iglesia. No, hermano. ¿Por qué piensan eso? Amén, hermano. ¿Por qué piensan que yo estoy separado? Hace unos días, precisamente, acaba de estar aquí en casa el hermano que es el obispo del distrito, visitando a mi hija, Mesel. No estamos peleados con el obispo. ¿Hay alguien en casa? Pero tampoco le voy a tomar una foto para presumir que el obispo está aquí en casa. Es común que él me hable y yo vaya con él a la oficina. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el amor de Dios y tenemos el Espíritu Santo, podemos amar a los que nos maldicen. Y podemos bendecir a los que nos maldicen.
Podemos orar por los que nos ultrajan y no me refiero a que Él me esté maldiciendo. Y no me refiero a que Él nos está haciendo la vida de cuadritos, ¿no? A ellos Dios los escoge en los hombres y Dios permite que los levanten. Porque ellos se han puesto un propio gobierno. Y Dios nos tolera de esa manera. Si en el Antiguo Testamento pasó lo mismo. Usted vaya a ver la historia de los reyes de Israel y se va a dar cuenta que 6, 7 fueron buenos y todos los demás fueron reyes malos, reyes perversos. Y la Biblia da testimonio de que fueron perversos. Ahora nosotros no podemos decir, cuando hay un pastor perverso, no podemos decir, ¿por qué? ¿Porque son los ungidos del Señor? No. Pero no vamos a meternos al tema ahorita, es entender la importancia de la autoridad. Amén. Porque para eso Dios nos ha puesto su espíritu. Y si nosotros vamos al texto que está en Hebreos 1:3 y vamos a ir a Ezequiel 28 y a Isaías 14. Amén. Para entender el origen de la autoridad. Hebreos 1, versículo 3. Vamos a Hebreos. Si toda autoridad procede de Dios, entonces tenemos que saber cómo Dios estableció la autoridad. Y para empezar con nosotros mismos, ¿cómo llegó usted a este mundo? Tuvo que tener un padre y una madre. No es hijo de la casualidad. Ni por casualidad se juntaron papá y mamá. Y nosotros aprendimos a hablar. ¿De dónde aprendimos a hablar? De escuchar a mamá y de escuchar a papá. Pero mamá no nos hizo suyos para siempre. Mamá y papá sabían aquí en la tierra que íbamos a crecer y que tendríamos que volar a hacer nuestro propio nido. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero me temo que muchos padres no entendemos lo que es ser una sola carne. Nomás vivimos por el deseo sexual y por la pasión. Pero no entendemos lo que es ser una sola carne. Ser una sola carne significa ser una sola alma. Ser una sola alma, ser una sola carne significa ser un solo espíritu. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué dijo Dios al primer profeta? ¿Quién fue el primer profeta? Adán. Pero él profetizó. Todo lo que profetizó lo hizo para ellos mismos. Y todo lo que él hizo lo hizo para la eternidad. ¿Quién le puede cambiar los nombres
a lo que Dios estableció en Adán. El hombre ha ido cambiándole de acuerdo a sus propósitos, para salirse del orden divino, para establecer la ciencia. Pero Dios en Adán determinó la esencia de la tierra. En el pecado de Adán morimos todos, pero en la obediencia vivimos todos. Y por el pecado de Adán todos morimos y vivimos como muertos. A quien le profetizó, se profetizó a sí mismo. Es decir, Dios hablándose a su creación. Es imposible que nosotros podamos desprendernos de esos. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue hablándole a nosotros mismos. Y tú puedes decir que Dios no le habla a los inconversos. ¿Acaso los inconversos son hijos del diablo? ¿Y qué éramos nosotros antes de venir? Estábamos bajo el dominio de Satanás, pero no porque fuéramos sus hijos. ¿Quién de ustedes nació llena del Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes nació lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Para decir que era hijo de Dios. No, Dios nos dio un padre y una madre. ¿Para qué? Para que ellos nos formaran, nos guiaran, nos educaran hacia Dios. Pero si nuestros padres no conocían a Dios, no pudieron guiarnos hacia Dios. Hasta que el Espíritu Santo decidió entrar en algún miembro de la familia en algún tiempo. Y la obra de Dios empezó a desarrollarse en medio de una familia. Dios habló muchas veces. Y Dios dijo a Adán. Y Adán dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Era para él mismo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas. ¿Hasta cuándo? El hombre quedó destituido de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sentencia por ese pecado llegó a su cumplimiento. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Romanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a un pueblo llamado Israel y para que la salvación llegase a todas las naciones. Por eso, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjense bien, Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir? Miren, hermano, Jesús es la sustancia de Dios. Tu esposa es tu sustancia, salió de ti. Tus hijos son tu sustancia, salieron de ti. Son tu esencia. ¿Hay alguien en casa? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, si salimos de Dios, Dios nos llamó a ser autoridad. A todos. No a que alguien
fuera autoridad sobre los demás. Cuando Dios determinó hacer al hombre, le dijo, id, fructificad, llenad la tierra y sojuzgaos. Es el mismo mandamiento que está diciendo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es exactamente el mismo mandamiento que Dios le dijo a a Adán. Llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando ellos tenían un hijo, no se quedaba a vivir con ellos. Se iban a un lado, a una distancia, no sé qué distancia. Y ellos hacían su familia allí. Y así, ellos nunca hicieron una ciudad. La descendencia de los hijos de Dios nunca hicieron una ciudad. El primer hombre que hizo una ciudad fue Caín. Y empezó a congregar a la gente para él ser el líder. ¿Hay alguien en casa? Pero los demás hijos de Dios, de su ascendencia, no hacían ciudades, iban expandiéndose en la tierra. ¿Hay alguien en casa? El cual siendo, versículo 3 de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su autoridad, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de un hombre, por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Es decir, el trono de Dios se fundamenta en su autoridad, en su palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo que se hizo carne? ¿Quién es ese verbo por el cual se hicieron todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades? Todo fue hecho por medio de él y para él. ¿Quién es? ¿No es Jesús? ¿No es esta bendita palabra? ¿Hay alguien en casa? Él fue lo primero que creó Dios. Pero aquí dice la palabra, hermano. Dice el versículo 2. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y por quién? A sí mismo. ¿A quién se está refiriendo? Está refiriéndose a Dios, no está refiriéndose a Cristo. Dios a sí mismo, o sea, Dios se recreó en sí mismo. Dios decidió manifestarse. ¿Cómo? Hablando lo que Él estaba haciendo. Yo me puedo poner aquí en silencio y usted nunca va a conocerme. Pero si yo hablo, usted va a conocer lo que hay en mi corazón. Y si en mi corazón hay espíritu de Dios, mi espíritu lo va a alcanzar a usted donde quiera que esté. No porque yo sea Dios, sino porque el espíritu de Dios es la autoridad de Dios.
Por eso, aquella ocasión que yo fui a tomar un estudio bíblico en una casa, el hombre que estaba hablando ni cuenta se dio. Pero el Espíritu Santo entró por mi cabeza y fui mudado en otro hombre. Dios lo primero que hizo fue rehacerse o recrearse en sí mismo. Cuando Dios hace al hombre, lo hace a su semejanza, lo hace a su imagen, conforme a su semejanza. Escucha, por amor de Dios. Por eso en el orden divino, Dios primero crea al varón. Y cuando Dios y Jesús están hablando, hagamos al hombre en plural, porque son dos que se hacen uno. Lo hacen a la imagen de un varón. ¿Hay alguien en Cristo? Por eso es que primero se forma al varón. Y una vez que el varón es formado, una vez que el varón tiene casa, una vez que el varón tiene un huerto, tiene un trabajo, Dios sabe que el varón iba a tener la misma necesidad que él sintió. Dios es creativo, siempre se recrea. No para que haya muchos dioses, porque no hay otro Dios fuera de mí, dijo el Señor. Se recrea a sí mismo. Y decide manifestarlo, decide hablar. Él es el verbo. Su palabra es la autoridad. Su palabra es el poder. Por eso es que formó al primer Adán y lo estableció en el huerto. Pero antes de establecer al primer Adán, hermano, y después voy a terminar lo de Adán y lo pasamos a lo que sigue. Una vez que creó Dios al hombre y le dio trabajo y le dio sentidos para que viviera por sus necesidades, de pronto se da cuenta que todo se va a reproducir, que todo tiene su pareja. Y él dice, ¿y yo? Le da tristeza. Y Dios lo hace caer en un sueño profundo. Pero no un sueño que no viva, en un sueño que él mismo está viviendo. Un sueño que le produce un deleite enorme. ¿Por qué? Porque en ese sueño él ve cómo Dios responde a su necesidad sin que él pregunte, ¿qué voy a hacer, Señor? Él solamente se da cuenta de su necesidad, pero Dios, antes de que él se diera cuenta de su necesidad, Dios había dicho, le haré ayuda idónea al varón. Y sí quisiera ir a Génesis porque lo que les estoy leyendo, le estoy leyendo a Génesis capítulo 2. Aleluya. 2:7 es cuando crea primero al varón. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Fíjese bien de dónde lo formó. Del polvo de la tierra. ¿Por qué del polvo de la tierra? Porque no estaba creado el huerto todavía. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, no es institución.
Formó al hombre del polvo de la tierra, no del polvo del huerto. ¿Por qué no? Porque el huerto no existía todavía. ¿Qué necesidad de hacer un huerto? ¿Qué necesidad de tener árboles si no había hombre para que los cuidara? ¿Hay alguien en casa? ¿Cuidamos nosotros los árboles? ¿Cuidamos la creación? ¿O nos andamos peleando? ¿O andamos cortando? O decimos, los del cántico a la tierra, los que oran la tierra, decimos que son demonios, ¿verdad? No, nosotros tenemos que cuidarla, la tierra. Pero la religión nos ha hecho ver barreras y moros con tranchete por todas partes. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también. El árbol de la vida en medio del huerto. A ver, hasta allí, hermanos. No voy a meterme en algo mucho más interesante y más profundo porque vamos a hablar de la autoridad. Y mire lo que dice en el versículo 18. Dios le da trabajo al hombre en el 16 y le dice lo que va a hacer y lo que no va a hacer. La mujer no estaba creada todavía. Cuando le dice el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, no vas a poder comer porque el día que comas vas a morir. A él se le da la orden. Y entonces el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No le está diciendo a Adán que le va a hacer ayuda idónea. Él está hablando. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y entonces dice que Dios formó toda bestia del campo, le da trabajo a Adán para que les ponga nombre, como los había de llamar. Y puso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, de todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, no se halló con quien él aparearse, con quien él tener descendencia. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Es lo que se le llama un éxtasis, algo glorioso. No es un sueño de terror, de pánico. Me van a dar una esposa. ¿Qué voy a hacer? No, hermano. Fue un sueño glorioso. Dios lo hace caer. Él no. Antes de que él se entristezca, antes de que él se dé cuenta, Dios tiene preparadas todas las soluciones para nuestros problemas como seres humanos. Porque Él es la autoridad. Y lo hizo caer en un sueño profundo, en un éxtasis, en algo maravilloso, en algo glorioso. Y mientras éste dormía y Adán estaba mirando lo que Dios estaba haciendo. Eso es un éxtasis. Empiezas a mirar lo que Dios está haciendo. Y mientras éste dormía, pero lo vivía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No le causó dolor, le causó placer, le causó gozo, le causó deleite. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar que se llama Edén. Edén significa gozo, deleite, placer. ¿Hay alguien en casa? Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne para la eternidad.
Amén. Y Dios creó al humano. Esa es la imagen es al hombre. A la imagen de Dios fue creado el varón. Pero la semejanza, váyase al capítulo 5. Una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza. El capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, ¿cómo lo hizo? ¿A qué? 5:1. El día que creó Dios al hombre, la semejanza es para ambos dos que se hacen uno. Ambos dos que se hacen uno. Ambos dos que se hacen uno. Por favor, alguien que lea y que escriba allí. ¿Qué es lo que dice? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, ¿cómo lo hizo? Si usted no está leyendo la Biblia, lo que yo le estoy diciendo le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí. Daniel dijo que no dejó caer una sola de sus palabras a tierra. Todas las retuvo y la metió en su corazón. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre. Y enseguida dice, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuál es la semejanza de Dios? ¿Por qué el hombre y la mujer juntos hacen uno? Amén. No dice imagen allí. Dice en el 1.27, el 1.26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero allí en el capítulo 5, versículo 1 dice que a su semejanza. ¿Por qué? Porque ya había hecho al varón a imagen de Dios, ahora estaba haciendo la semejanza de Dios. El matrimonio es la semejanza de Dios. ¿Qué es el matrimonio? Dos que se hacen uno. Y el varón es la cabeza de la mujer, pero son uno. Así como Dios es la cabeza de Cristo, pero son uno. ¿Hay alguien en casa? Y entonces los dos pueden ejercer autoridad. Uno siempre dependiendo de su cabeza. Ahora entiende por qué Dios dijo someteos a las autoridades. Porque es lo primero que Dios estableció. La autoridad y les dijo, sojuzguen la tierra, llenen la tierra de mi gloria. ¿Hay alguien en casa? Y dice, a semejanza, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, no dice que creó al hombre y a la mujer. A semejanza al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y dice, varón y hembra los creó con imagen y con semejanza. Amén, hermano. Y los bendijo. Pero por favor, hermanos, hagan que esto entre en su corazón. Y llamó el nombre de ellos Adán. Para Dios, Adán es la pareja. Pero para nosotros, por causa del pecado, o sea, no entendemos todavía. Como dice la hermana,
¿Así o más claro? Varón y hembra los crió, versículo 2, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Todavía no terminaba el día. Ese es el primer día. En un día se pueden hacer muchas cosas. Y para Dios no hay imposibles. Es así como Dios establece la autoridad. En una cabeza que se le otorga un cuerpo, que sale de la propia cabeza. Pero antes de eso, Dios había establecido la autoridad en el cielo. Y quiero que vayamos al capítulo 12, 14 de Isaías. Vamos al capítulo 14 de Isaías, hermanos, para ver lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Y lo presenta tipificándolo con el rey de Babilonia para enseñarnos a nosotros en estos postreros tiempos que es Babilonia la que iba a cambiar todas las cosas. Que es Babilonia la que se iba a meter a la iglesia de los apóstoles y las iba a transformar de un organismo vivo a una institución religiosa. Donde el Espíritu Santo ya no iba a ser la guía, ahora los hombres son la guía. Donde el Espíritu Santo, donde Jesús iba a ser la cabeza, ahora los hombres se hacen pasar por cabeza. Es una desvirtualización del cristianismo, de la doctrina de Cristo, de la que muchas instituciones se jactan de decir que somos la iglesia del libro de los Hechos. ¿Hay alguien en casa? Nosotros vamos a entender que todo eso que leímos sale del trono de Dios. Los hechos de Dios, cómo crea al hombre, cómo crea al diablo precisamente, proceden de su trono. Y como leímos, ¿cómo es que Dios estableció el señorío para este tiempo? Siendo Él el Señor, siendo Él el Rey, fue desechado por nosotros los seres humanos. Y pedimos Rey. Pero Dios decidió establecer el señorío para esta generación de este último tiempo. Por eso la Escritura dice que Dios, habiendo hablado en los últimos días, mucho tiempo, en el versículo 3 de Hebreos, estábamos leyendo que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, con Cristo Jesús. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, ¿qué está diciendo? Que Él vino como hombre, pero no vino como Dios, para poder ser establecido como Señor de nosotros otra vez. Él vino como un hombre natural, como tú y como yo, nacido de mujer y nacido bajo todas las obligaciones de la ley, que nosotros ahora no tenemos, que los hombres nos han impuesto a través de las instituciones
y han forzado las cosas para sentirse los dueños y las cabezas, esos a su tiempo darán su pago. No los vamos a juzgar. Esos a su tiempo darán cuenta a Dios, porque ellos se tomaron el lugar de Dios. Por eso el Señor dijo, yo les voy a pedir cuentas por cada una de las ovejas. ¿Qué hicieron con ellas? Ellos se creyeron que eran los pastores, bien. Yo voy a confirmar si en verdad ellos van a dar su vida por los pastores. O van a dar su vida por sus ovejas como pastores, perdón. Entonces, Dios, después de que Jesús se humilla y se niega a ser Dios y se hace hombre, y no estima ser igual a Dios, sino que se hace hombre, y estando en la condición de hombre, se hace esclavo, y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el amo. Que Jesucristo es el dueño de todas las cosas, que la autoridad, todo está en Jesús. Aún el mismo diablo queda debajo de los pies de Jesús. Por la sentencia que Dios le dio a la mujer, al hombre y a la mujer, y al mismo diablo, a la misma serpiente, que de la simiente de la mujer se iba a levantar uno, que le iba a aplastar la cabeza. ¿Hay alguien en casa? Pero quiere decir que alguien robó la autoridad y alguien usó la autoridad de Dios para lo malo. Y Dios sabía que se iba a repetir. Por eso nos puso la enseñanza en el capítulo 14. Porque Dios iba a tener piedad de su pueblo, de su descendencia, del hombre que él creó. El versículo 14 dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía recogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y ellos se unirán, y a ellos se unirán extranjeros, y juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, a la casa, y la casa de Israel los poseerá por siervos, y criadas de la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Hablando de que le va a quitar el control al diablo. Y el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, está hablando del milenio, de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Cómo acabaron los que oprimían al pueblo de Dios? Los que les exigían, los que les demandaban. Más dinero y más dinero y más codicia y más dinero y más impuestos y más esto y más ofrendas y más esto. Quebrantó el báculo Jehová de los impíos, el cetro de los señores, de los que se enseñorearon de él, siendo Dios el Señor. Él quería los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? No se refiere a Jesús. Él mismo lo hizo. Para poner el ejemplo para nosotros, se refiere a los opresores, se refiere a los soberbios, se refiere a los altivos, se refiere al rey de Babilonia. Y dice, ¿hasta dónde los va a llevar esa soberbia? Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Para qué nos creemos más que los demás, que tenemos autoridad sobre los demás? Si la soberbia nos llevaría o nos va a llevar si nosotros nos descuidamos.
al infierno, a tener una cama de gusanos. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía una cama. No tenía una casa. No tenía un trabajo. No tenía una familia que creyera en él. No tenía un papá terrenal. Dejó a su madre terrenal. Dejó a sus hermanos. Dejó su casa. Dejó el trabajo. Dejó todo. Dejó su trono de gloria. Y fue recibido arriba como Señor. Pero al de la tierra, al terrenal, al que se engrandezca. Fíjese, estando en el cielo, Jesús bajó solo. Y Dios lo volvió a recibir. Padre Santo, ya se pasó el tiempo. Pero de este hombre, de este espíritu, se dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Paz de Cristo. Él no puede reproducirse, Él no tiene con quién reproducirse. Nosotros no seremos semejantes al Altísimo. Nosotros ahora somos semejantes. Nosotros como esposo y esposa tenemos la semejanza de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Pero qué te dicen en la iglesia? ¿Pero qué te enseñan los hombres que se creen la cabeza? Y si tú y tu esposo son uno, la imagen y la semejanza pasa a la esposa. ¿Hay alguien en casa? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Por qué fue echado ahí Satanás? Porque quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Esa es la rebelión contra la autoridad. Esa es la que no tiene perdón jamás. Voy a terminar, hermanos. Aleluya. Dice aquí en el librito, en la página 10, los hechos de Dios proceden de su trono y en este se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios, o sea, por Cristo. Todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello, expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo. O sea, Cristo representa a Dios mismo. Nosotros no representamos a Dios. Es Cristo en nosotros. Es la autoridad de Dios en nosotros, en Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Por eso es porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo y Cristo es la autoridad de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, la autoridad de Dios está en nosotros. Entonces pedimos conforme a su voluntad y si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso el pecado dice, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que el poder representa sus hechos. La autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que el poder representa sus hechos, o sea, Jesús.
El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad. O sea, Jesús dijo, toda blasfemia y todo pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas el pecado, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Hay alguien en casa? Eso es fundamental, que una persona que va creciendo, que va naciendo en el Evangelio, lo conozca. Tú puedes pelearte con tu papá, pero no puedes pelearte con Dios. Te puedes pelear con Dios, pero no vas a quitarte las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros abusamos de la confianza de mamá o de la confianza de papá? Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso, el pecado contra el poder es perdonado con facilidad, o sea, contra la santidad de Dios es perdonado. Un pecado normal se perdona, pero una blasfemia contra el Espíritu, esa no tiene perdón jamás. Ese es el pecado contra la autoridad. Por eso es que este último es un pecado contra Dios mismo. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo, tú puedes discutir con una autoridad por establecer un orden y estás en lo correcto. Pero con un hombre, con una autoridad delegada. Pero es muy diferente la autoridad de Dios. La autoridad delegada representa a un hombre, pero la autoridad divina es la autoridad contra Dios. Por eso es importante entender, hermano, Satanás fue desechado, no porque pecó contra Dios, sino porque pecó contra su autoridad. Quiso poner su trono en un trono más alto. Cuando un pastor en la iglesia dice, aquí yo mando, cuidado, hermano. Cuidado. Aquí Dios me puso a mí y aquí se va a hacer lo que yo quiero. Cuidado. No te digo que huyas, pero sí te digo que te refugies en Cristo. Amén. Porque se salió completamente del control. Porque es una autoridad que no tiene cabeza. Una autoridad delegada que no tiene cabeza. Porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo y no hay nada que la sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos la autoridad. ¿Por qué? Porque sobre uno alto vigila otro más alto. Miren, hermanos, lo que voy a leer aquí. Usted puede leer también ahí en la página 11. El origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él, con Dios, y volviéndose de este modo en un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Tanto Isaías 14 del 12 al 15 como Ezequiel 28 del 13 al 17, que ustedes lo van a leer, se refieren al ascenso y a la caída de Satanás. Sin embargo, en el primer pasaje de Isaías pone el énfasis en que Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que en el segundo pone en relieve su transgresión de la santidad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave y no se refiere a la persona, se refiere a Dios mismo. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta. Cuando ofendes la santidad de Dios, lo haces en tu conducta, en tu comportamiento. Se le perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión a Dios lo
lo que Dios condenó. Fíjense bien lo que viene aquí. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hacerlo es un principio de Satanás. ¿Cómo vamos a poder predicar a Cristo según el principio de Satanás? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina, a la vez que con Satanás en los principios. Esto nos lleva a reflexionar. Que el pastor diga, aquí yo mando, no vamos a correr. Vamos a permanecer para enseñarles a los principados la sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3. Ellos no entienden. Una persona que entra como una autoridad delegada, esto no lo dice Batman, no entienden que son puestos en un rango de príncipes, de principados y de potestades. Y nosotros estamos para enseñarles a los principados y a las potestades en los lugares celestiales sabiduría espiritual. Es decir, nosotros estamos aquí para enseñarles a los pastores, a los obispos, la sabiduría de Dios, que a pesar de que son rudos, de que son groseros, de que son impositivos, hay todavía gente mansa y humilde de corazón que está allí para pedir misericordia para ellos, no la condenación. Aunque ellos nos condenen y nos echen fuera, hay un remanente que está clamando por ellos para que Dios tenga misericordia. Aquí vamos a parar, mañana continuamos. Es que esto es tan interesante, hermano, que uno quisiera seguir y seguir y seguir y seguir. Esto es lo principal que uno debe de tener cuando uno empieza en el camino de Dios. Tiene que conocer, para tener un crecimiento correcto como un hijo en la familia, tiene que aprender a obedecer a papá y a mamá en el temor de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. No se angustien. En el capítulo 51 de Isaías, le dice Dios a través del profeta: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y el hijo de hombre que es como heno. Mira la roca de donde fuiste cortado. Mira el hueco de la cantera. Cuando Abraham era uno solo, yo lo llamé, yo lo bendije, yo lo multipliqué. Pero pon los ojos en Jesús. No los pongas en ese hombre duro y perverso, que es capaz de destruir a su propia casa con tal de demostrar que él tiene la razón. Tenemos que tener misericordia. Los bendecimos, hermanos. Aleluya, porque Dios está con nosotros.